Seguimos con más en Caracol ahora y llegó el momento de hablar de tecnología, pero sobre todo de inteligencia artificial. ¿Cuál es la razón? Pues en los últimos días se ha puesto sobre la mesa una temática que tiene que ver con los dilemas éticos que puede tener la inteligencia artificial precisamente. Esto en gran medida a raíz de un experimento, si se puede llamar de esta manera, que realizó un periodista de un prestigioso medio de comunicación de Estados Unidos, quien dice él llevó al extremo a la inteligencia artificial a tal punto que la inteligencia artificial le respondía que tenía vida propia, que quería hacer cosas que no estaban permitidos por sus códigos, y eso ha puesto sobre la mesa ese tema de los dilemas éticos. Y para hablar de este tema, ampliar un poco ese contexto, nos acompaña Felipe Liscano, cofundador de TechCetera.co. Felipe, bienvenido a Caracol ahora, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Estoy feliz de estar acá acompañándolos de nuevo. A usted por acompañarnos, Felipe, qué bueno. Quiero iniciar por esa pregunta, y es, ¿cuáles serían los dilemas éticos entonces que conlleva la inteligencia artificial? Es una pregunta que ha rondado muchísimo, no solo por lo que decía de contexto, sino por las preocupaciones que también tienen los padres de familia, los mismos ciudadanos sobre lo que puede llegar a ser una IA. Bueno, en realidad este tema lleva mucho tiempo en el mercado y mucha gente ha usado la inteligencia artificial sin siquiera saber. ¿Sí? Le doy un par de ejemplos. En Netflix, cuando usted entra, y si usted recuerda hace unos años, básicamente uno se demoraba más buscando que consumiendo o viendo la película. Después, dependiendo de sus gustos, tendencias y demás, ya Netflix se ha vuelto mucho más inteligente al recomendarle cosas que puede llegar a gustarle y con las cuales usted puede disminuir ese tiempo de búsqueda. ¿Sí? Esto pasa en Netflix, pasa en las plataformas de compra, pasa en los bancos, pasa en un montón de cosas, ¿sí? Inclusive los bancos usan, por así decirlo, algo que se llama el aprendizaje de máquina para monitorear sus transacciones y ver cuáles de ellas pueden llegar a ser fraudulentas. Por ejemplo, cuando usted le clonan la tarjeta y van y compran algo en Vladivostok, seguramente el banco va a decir, oiga, Julián posiblemente no está muy, básicamente, no tiende a hacer este tipo de compras. Entonces, alza la mano, genera una alerta y obviamente bloquean la tarjeta. Los dilemas que hay son que la inteligencia artificial siempre debe tender a la beneficencia, ¿sí? Debe preservar la dignidad y el bienestar del ser humano y sobre todo la sostenibilidad del planeta. No debe servir a fines malos, básicamente debe guardar la privacidad, la seguridad y la capacidad de actuar con cautela. Por eso mismo hay tanto recelo en incluirla en armas para la guerra. La autonomía. Siempre debe haber un ser humano detrás que confirme y valide las decisiones. No se debe dejar sola, porque ya hemos visto que si se lleva al extremo, es posible que sus decisiones no sean las más racionales. Justicia. Debe Usted, básicamente sí, crear. ¿Sí? ¿Sí, Julián? no, sí, Felipe, continúe. Sí, no, continúe, sí, señor. Ah, bueno. Debe crear beneficios compartidos para generar la solidaridad. Esto, por ejemplo, se ve en la medicina, cuando se mandan aparatos o sistemas con software y hardware que pueden ayudar a, por ejemplo, detectar el cáncer y prevenirlo en lugares donde no hay suficientes doctores. Y también hay algo muy, pero muy importante, y es que los resultados o las decisiones tomadas por la inteligencia artificial deben ser fáciles de explicar, deben ser inteligibles y deben ser confiables. Porque, por ejemplo, en el campo de los seguros, Julián, hemos visto que algunos intentos que se han hecho en otros países desembocan en que mucha gente, parte de la población vulnerable no es asegurada simplemente porque la inteligencia artificial hizo una decisión basada en algunos parámetros que muchas veces ni siquiera los programadores entienden. Por eso se debe intentar evitar este tipo de problemas éticos y siempre tener un plan muy claro y fácil de seguir a nivel de dónde empieza y dónde termina la inteligencia artificial. Porque muchas veces cuando el aprendizaje no es validado, los resultados pueden que no sean del todo fidedignos.
Claro, y es que además usted menciona algo, un tema muy importante que me parece que debemos tocar, y es el tema de que la inteligencia artificial, digamos que se ha pensado que siempre debe ser para cosas benéficas, para cosas positivas, y no se debe dejar sola. Quizás es ahí en ese punto cuando muchos dicen, ok, pero entonces debería existir una regulación para la inteligencia artificial. ¿Usted ahí qué opinión tiene frente a eso? Indudablemente ya se está avanzando en eso, ya existen una serie de códigos de ética que se basan en estas 5 normas que le digo, que también existen normas Sí. internacionales y obviamente hay una serie de principios que se han soslapado desde la robótica, ¿sí? Desde las leyes que llevaban Asimov y se han aterrizado ya a un conjunto de algoritmos matemáticos, ¿cierto? O computación inteligente que no tiene cuerpo. Perfecto. Y ahí, Felipe, digamos, en ese orden de ideas, entonces, la inteligencia artificial hoy en día está permeando todo, como lo hemos dicho, incluso parte del metaverso. Ahí entonces, ¿cómo debería esto o cómo mejor esa inteligencia artificial y ese metaverso está interactuando con nosotros? Y ahí, ¿cuál sería el límite que uno tendría para, digamos, no traspasar esos códigos éticos que ya se han comenzado a establecer tanto con la IA como nosotros como sociedad? Bueno, indudablemente el metaverso y la inteligencia artificial, aunque se relacionan, no es lo mismo, ¿sí? Si nosotros Ujú. vamos, por así decirlo, al concepto, se habla de un mundo digital en el cual se puede hacer de todo, desde trabajar, comprar, relacionarse con otros, hasta jugar, ¿sí? La idea y algo que están, por así decirlo, creando la mayoría de Big Tech, de compañías gigantescas, es precisamente un espacio en donde las personas puedan estar y pasar mucho tiempo sin aburrirse. Ahora, sabemos que actualmente las interfaces, como por ejemplo los visores y demás, no son las más cómodas ni tienen la autonomía necesaria para eso. Entonces, precisamente frente a su pregunta, algo que siempre uno debe tener en cuenta es precisamente el bienestar. ¿Qué me da versus qué pierdo al estar todo el tiempo conectado? ¿Sí? Algunos de los críticos más grandes del metaverso hablan sobre esto, ¿sí? Posiblemente yo no quiero atrofiar mi cuerpo al estar todo el tiempo conectado, ¿sí? Y al, por así decirlo, aislarme de este contacto físico que actualmente puedo tener con otras personas. Esto puede generar una serie de conflictos, ¿sí? No solo a nivel de la identificación con un avatar, sino también, Sí. por así decirlo, una fobia a salir, al estar, por así decirlo, al descubierto, ¿sí? Y al aire libre. Entonces, precisamente tiene que haber un balance como todo en la vida, como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni Que alumbre el tanto que sol. no lo alumbre. Es, Felipe, rápidamente quiero preguntarle, ya que usted menciona sobre eso, porque damos pistas como el comportamiento, ¿cómo debe ser ese tema, el comportamiento frente a la IA? Y solo pregunto porque es común todos los días, Felipe, ver personas que en redes sociales comentan, es que yo entré a la IA y le pregunté tal cosa, y le pregunté no sé qué, y quizás ahí en ese comportamiento traspasamos esa barrera ética. ¿De qué manera entonces nosotros nos podemos comportar o mejor entender cuál es el comportamiento que debes tener frente al tema, pues para que no sucedan cosas como la que hemos visto que le pasó al periodista de este medio estadounidense? bueno, indudablemente a nivel del mundo en línea existe una serie de códigos de ética, ¿sí? Y tal como cuando uno interactúa con una persona, pues hay que tener en cuenta que lo que hay detrás es una máquina que muchas veces no tiene sentimientos, no tiene contexto y da una serie de respuestas que si uno no tiene un cerebro maduro, pues seguramente puede malinterpretar. Por eso precisamente siempre hay que hacer una validación. Lo vemos en el caso de ChatGPT. En términos de scrapping o de eglusión de información, es una inteligencia artificial muy joven, casi un bebé. Y por eso muchas veces da respuestas que no solo se pueden malinterpretar, sino que no son ciertas, ¿sí? Lo hemos visto en términos de astronomía, en términos de hechos muy recientes, porque la versión que estaba, por así decirlo, en estado salvaje, abierta a todo el mundo, estaba entrenada hasta 2021. Entonces, si uno empezaba a hacer
preguntas que iban más allá de esa fecha y de manera insistente llevaba o incitaba a la inteligencia artificial a responder, es posible que le diera hechos que no son ciertos, ¿sí? Que son inventados y que son Sí. básicamente infundados. Esto ya lo hemos visto antes, cuando Microsoft sacó a Tai, su inteligencia artificial, que, por así decirlo, en cuestión de muy poco tiempo se volvió racista, porque precisamente muchos humanos estaban ahí puyándola y llevando, por así decirlo, a que adquiriera un tipo de conocimiento y tendencia que no era la más balanceada. Entonces, frente a esto, el consejo es siempre validar. Tal como en la vida, uno no debe comer entero. Debe realmente, si le están diciendo A, debe consultar una serie de fuentes que sean fidedignas precisamente para ver si esa respuesta de A es no solo la más adecuada, sino la que mejor aplica a la situación. Sí, señor don Felipe, es como siempre esos consejos que usted nos entrega pues para hablar de tecnología y más con ese tema de la inteligencia artificial que todos los días trae cosas nuevas y que por supuesto debemos aprender con mucho cuidado y con mucha paciencia. Don Felipe Lizcano, muchísimas gracias por haber estado aquí en Caracol ahora hablando de estos dilemas éticos de la inteligencia artificial. Que tenga buen día. Lo mismo, gracias, que estén bien. Hasta luego, Felipe.